Ok, y dice, la palabra de Dios dice así: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre Todopoderoso, esta mañana, por los méritos de Cristo que nos concedes reunirnos, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por ser una comunidad, por ser tu iglesia, por ser ese remanente, ese grupo al cual, Señor, tú has salvado, tú has perdonado y que has hecho parte de tu familia. Ahora, mi Dios, ayúdanos a entender estas verdades tan preciosas y ver la perspectiva de la Navidad, Señor, de una manera diferente como la hemos visto. Y ver, Señor, cómo tú, siendo el Dios Todopoderoso, dejaste tu trono, Señor, y viniste a morar a este mundo. Enséñanos a entender esas verdades y asimilarlas y, Señor, de alguna manera emocionarnos, apasionarnos por el hecho tan portentoso que tú hiciste. Y que gracias a ese hecho, Señor, tan portentoso, nos sustituiste en la cruz. El castigo que debería ser sobre nosotros fue sobre ti. La vida que deberíamos haber vivido, tú la viviste. Así que gracias, Señor, por ese nacimiento tan glorioso que ocurrió hace más de 2000 años. Permítanos recordarlo, Señor, como el suceso más importante de la historia. Porque a partir también de ese evento, Señor, la historia tomó otro curso. Se dividió en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo. Así que, Señor, pedimos de tu ayuda, pedimos de tu favor y de tu bendición. Que tu palabra, Señor, hable cada uno de nuestros corazones y que de alguna manera, Señor, te veamos de una forma más grande. En el nombre de Jesús pedimos por todo esto. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿puede tomar asiento? Estamos comúnmente en estas fechas a ver la Navidad desde el nacimiento, como lo enseña Mateo, como lo muestra Lucas, pero es importante también ver el nacimiento de Cristo a través de su propia encarnación. Entonces, algo muy interesante es que en los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas, cada autor nos muestra a Jesús desde una perspectiva muy particular de cada uno. Por ejemplo, Mateo muestra a Jesús como rey, Marcos muestra a Jesús como el siervo sufriente y Lucas lo muestra como el hombre, como el hijo del hombre. También conocemos los contextos en los cuales
Mateos y Lucas nos hablan acerca del nacimiento del Señor Jesús. Entendemos lo que pasó en aquella posada en Belén, que venía una mujer embarazada a punto de dar a luz y llega a este mesón y no había lugar para ellos. Es algo pues triste, porque de alguna manera tendemos a mostrar el nacimiento de Jesús de una forma tierna, cuando la realidad del relato es cruel y degradante. Por eso, al hacer una lectura concienzuda o responsable en los evangelios de Mateo y Lucas acerca del nacimiento de Jesús, entendemos que esta mujer venía acompañada de su marido a punto de dar a luz, y en este mesón nadie le dio oportunidad, nadie se dio su lugar, nadie dijo, toma la habitación, tómala para ti. Era una mujer embarazada, a punto de dar a luz. Y es algo entonces insensible, cruel, inhumano. Al ver a una mujer en esas condiciones y no darle un lugar donde poder dar a luz de una forma natural, sana, limpia. ¿Te imaginas como mujer dando a luz en un establo? Es algo, pues, no muy sano, no muy limpio, no muy correcto, ¿verdad? Por ello la labor de parto de esta joven virgen fue en un establo. Ahí tuvo que dar a luz. Y después de dar a luz, poner a su hijo recién nacido en un pesebre, un lugar donde servían alimento a los animales. Es un tanto degradante. Por eso tendemos a ver la historia del nacimiento de Jesús de una manera tierna, cuando en realidad no es así. Sin embargo, para los evangelistas de Mateo y Lucas, el tema central no radica en las circunstancias del nacimiento, sino en el cumplimiento de una profecía que tuvo lugar en Belén de Galilea. Y sobre todo, el tema central es la identidad del niño. ¿Quién es ese niño que vino a nacer? Así que el tema central del nacimiento es el niño. Y sabemos, porque esto ya ocurrió hace más de 2000 años, que ese niño era el Señor, el creador del universo. Entonces, de manera que Mateo quiere demostrar por medio de su evangelio a Jesús como el Cristo, el Rey, el Mesías de Israel, y lo hace demostrando sus credenciales a través de su genealogía hasta llegar a Abraham. Pero también nos muestra que el único descendiente legítimo al trono de David, es Jesús. Por eso Mateo nos muestra a Jesús como el Rey de Israel. Por otra parte, Lucas retrata a Jesús como el Hijo del Hombre. Es muy interesante, porque todo lo que buscaban de una persona con las mejores características, con las mejores virtudes, Lucas los muestra en la perfecta humanidad de Jesús. Por eso lo muestra como Jesús el hombre, fuerte pero compasivo, siempre mostrando compasión por los débiles, por los marginados, sanando enfermedades, y en su humanidad siempre aparece en primer plano. Y la genealogía en el Evangelio de Lucas llega hasta Adán. Ahora, Marcos, por su parte, ya comentaba nuestro pastor el domingo pasado, empieza de una forma muy abrupta, muy rápida. Y Marcos nos muestra a Jesús como el siervo sufriente, un hombre que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida por rescate de muchos. Así, de esa manera muestra Marcos al siervo sufriente, que no era otra persona más que Dios Hijo. ¿Okay? Ahora, por su parte, en el evangelio que nos encontramos, el apóstol Juan también tiene propósitos primordiales en su evangelio. Juan quiere mostrar la divinidad de Jesús, quiere mostrar al Dios Hijo, al Dios en la carne. Algo muy interesante, que Juan sí nos da el propósito de su libro. Si ustedes van al capítulo 20, versículo 31 del Evangelio de Juan, él nos habla claramente acerca del propósito de su libro. Y él dice: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En ese solo versículo aparecieron 2 veces la palabra creer. Pero en todo el Evangelio de Juan aparecen alrededor de 100 veces la palabra creer. Así que si tú estás leyendo Juan
y de repente llegas a la palabra creer, es una pausa. Analiza su contexto porque algo nos quiere mostrar Juan cuando usa esta palabra. Así que Juan no escribe solamente para convencer a su audiencia de una manera apologética, o sea, defender la humanidad de Jesús. Y también lo hace mostrando sus dos naturalezas, humana y divina, que están perfectamente unidas en la persona de Jesús, en el Cristo, el Mesías profetizado. Pero también Juan muestra su evangelio en un sentido evangelístico, como acabamos de leer en este pasaje, para que crean, para que al creer tengan vida en su nombre. Así que Juan nos habla en dos sentidos, un sentido apologético y un sentido evangelístico. Ahora, interesantemente, Juan comienza con su introducción, con su prólogo, en los primeros 18 versículos que acabamos de leer. Capítulo Juan 1, versículo 1. El texto dice: en el principio ya existía el Verbo. A mí me encantó la traducción que hace nuestra Biblia a las Américas, porque ¿tú recuerdas cómo dice Reina Valera? En el principio era el Verbo. Pero si tú vas al idioma original, te das cuenta que exactamente la interpretación correcta está diciendo: en el principio ya existía el Verbo. O sea que con lo que está iniciando Juan es una referencia al principio del universo que describe Génesis 1:1. Él está diciendo: mira, allá en el principio, el Verbo, que es Jesús, ya existía. Amén. Ya existía. Y Juan está diciendo que esta persona no es nada más que nuestro Señor Jesucristo, el cual ya existía en el principio. Y eso nos habla de Jesús, que Jesús no tuvo un comienzo, no tuvo un principio, como enseñan erróneamente algunas sectas como los mormones y los testigos de Jehová, que dicen que Jesús fue el primer ser creado. Eso no es cierto, es una mentira. De manera que cuando empezó el acto trinitario de la creación, allá en Génesis 1:1, el Verbo, que es Jesucristo, ya existía. Amén. ¿Ok? Él no es un ser creado, lo repito, lo recalco, Él no es un ser creado, Él ya existía. Entonces el Señor Jesús estaba ahí en el momento de la creación. Interesantemente, si tú notas, en el Evangelio de Juan no nos habla o no nos muestra una genealogía como lo hace Mateo y Lucas. ¿Por qué? Mira la pregunta interesante. ¿Por qué Juan no nos muestra la genealogía de Jesús? Porque Juan nos está mostrando su lado divino. Entonces, una genealogía en el Evangelio de Juan estaría fuera de lugar, porque es el Hijo de Dios, un ser eterno que ha existido por siempre. ¿Te das cuenta? Algo muy interesante. Una persona como Jesús no tiene inicio ni fin porque es eterno. Por eso sería algo incorrecto tratar una genealogía en este capítulo o en este libro. El comentarista Westcott señala que, al referirse al principio, Juan lleva nuestros pensamientos, dice, más allá del comienzo de la creación. Él no solamente se para en Génesis 1:1 al decir al principio, él está diciendo, Juan nos está hablando de la eternidad pasada, más allá todavía. En resumidas palabras, este comentarista está diciendo que Juan nos está llevando hasta la eternidad, que ya en la eternidad pasada el Verbo ya existía. ¡Wow! Me quedaba yo. Esto es extraordinario. Así que esta referencia al principio nos muestra la eternidad de Jesús. Cuando las demás cosas comenzaron a ser, Él ya existía. Así que sea donde sea que tú trates de ubicar el principio del tiempo, sea donde sea que tú lo quieras ubicar, Jesús ya existía. Si tú le quieres dar muchas vueltas al calendario hasta llegar al principio, cuando llegas al final o al principio de las cosas, Cristo ya existía. Ya estaba antes de eso. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Por eso esta traducción es excelente, porque en el principio ya existía el Verbo. ¿Ok? Continuamos. Dice el pasaje, y el Verbo estaba con Dios. Esta palabra del Verbo me hizo sufrir mucho.
yo temblaba. Decía que siga lloviendo en la mañana, ¿no? Y paró de llover. Es una gran responsabilidad estar aquí porque no es cualquier palabra, es la palabra del Señor. Aún rebotan en mi cabeza las palabras de nuestro hermano David Booker hace 2 domingos, que mencionaba que el 80% de los pastores o líderes de la iglesia en Latinoamérica no están preparados. ¡Qué terror es eso! Porque el mismo Señor dice en su palabra, no os hagáis todos maestros. ¿Por qué? Porque habrá más castigo, mayor condenación. Entonces es una obligación del creyente prepararse en la palabra de Dios. Así como va y se prepara uno 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 4 o 5 de universidad, así debería ser en las cosas del Señor y aún más. Así que es un deber importante trazar la palabra de Dios de la mejor manera, ¿verdad? Entonces esta palabra verbo, que traduce nuestra versión, la palabra en griego es logos. ¿Habías escuchado alguna vez la palabra logos? Es una palabra muy interesante y traducida a nuestro idioma es palabra. El verbo es el logos, pero el logos, la interpretación más exacta es la palabra. ¡Wow! Bueno, ¿y qué palabra? Bueno, la palabra es la revelación de lo que está en Dios. Es su naturaleza, es su carácter, es su amor. Todo lo que el logos, Cristo, comunica es lo que está en Dios. Algo muy interesante y algo muy profundo. Como alguien ha dicho, ¿cuánto en tan poca palabra? ¿Cuánto en tan poca palabra? Para nosotros la expresión, la palabra, pudiera ser un tanto extraña y confusa, porque no estamos tan familiarizados con la palabra, que en griego es logos, porque nuestra percepción, una palabra es algo que sale de nuestra boca, algo que decimos, algo que comentamos, pero hay algo muy interesante. ¿Has escuchado hablar de los Targums? Algo muy interesante. Bueno, ¿qué era el Targum? El Targum era una enseñanza oral que hacían los rabinos y en algunas ocasiones los fariseos, que lo hacían en el idioma arameo. Bueno, el idioma arameo fue el idioma que aprendieron los hebreos al ser capturados o conquistados por los babilonios. Entonces, cuando los hebreos fueron exiliados a Babilonia, aprendieron el idioma arameo. Y cuando regresan ya del cautiverio, ellos empezaron a usar ciertas palabras en arameo para sustituir los vocablos como el nombre de Dios, para hacerlo de una manera reverente. Entonces, una de esas situaciones para referirse a Dios, en logos, quedaron esas enseñanzas plasmadas en esos escritos. Por ejemplo, un comentarista, Leo Morris, nos da una idea del concepto judío acerca de la palabra en los Targums judíos. Y él dice, en el Targum los judíos sustituyeron Dios, o la palabra Dios, por la palabra de Dios, por reverencia a su nombre. Por ejemplo, en Éxodo 19:17 dice, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para encontrarse con Dios. Pero el Targum de Éxodo 19:17 dice, entonces Moisés sacó al pueblo para encontrarse con la palabra. Entonces estaban haciendo una sustitución de Dios por el logos, que es la palabra. Entonces, esta palabra logos, que su significado es palabra, no era tan desconocida para los hebreos y para los griegos. Ahora, en este sentido, en este contexto, Juan está escribiendo en el idioma griego y comienza con el concepto de la palabra logos, que como aquí dice es el verbo. Y esto era un terreno común tanto en la teología hebrea como en la filosofía griega, el logos. Esta palabra el logos, los antiguos griegos la utilizaron para transmitir la idea de que el mundo estaba gobernado por una inteligencia universal, por una fuerza, por una emanación divina. Los griegos pensaban eso, que la palabra logos era una especie de una emanación divina, una fuerza, un poder que controlaba el universo. Y Juan está usando la palabra logos de una manera diferente a los escritores griegos. ¿Por qué? Porque cuando Juan usa la palabra logos, el verbo,
¿Qué es la palabra? Juan se está refiriendo a alguien, a la segunda persona de la Trinidad. Entonces, al comenzar con esta declaración, con lo que tanto hebreos como griegos estaban de acuerdo, que antes de la creación del tiempo, el Logos existía permanentemente, Juan está diciendo y afirmando y presentando a Jesús como la personificación y la encarnación del Logos. Ese Logos que ustedes lo entendían de una manera un tanto confusa, Juan está diciendo, se ha encarnado. Ha tomado un cuerpo de hombre. Entonces, a diferencia de la interpretación hebrea, griega, Jesús no era una fuerza, una emanación divina. Él se hizo carne. El verdadero Logos, que era Dios, se hizo carne. Así que esto era un concepto contrario a lo que pensaban los griegos. Entonces, el argumento de Juan va más allá al afirmar que Jesús era el Logos, la palabra. Y continúa el texto diciendo, y el verbo estaba con Dios. O dicho de otra manera, y el Logos estaba con Dios. La preposición con, y el verbo estaba con Dios, es una preposición de dirección hacia un lugar, hacia una proximidad interna, hacia una proximidad íntima de persona a persona, cara a cara. Entonces Juan está diciendo, la divinidad suprema, aunque existiendo eternamente con Dios, el Logos está en perfecta comunión con Dios. Ahora pregunto, ¿qué otra persona puede estar en una comunión perfecta con Dios sino Dios mismo? Amén. Alguien que comparte su misma esencia, su misma naturaleza y sus mismos atributos con la personalidad del Dios Hijo. Wow, eso es algo interesante. Entonces, la traducción en español no nos muestra toda la riqueza de la expresión griega, porque el verbo estaba con Dios significa mucho más. Él está describiendo a dos personas. El verbo, Dios Hijo, estaba con Dios el Padre. Nos está hablando de dos personas, de dos seres naturales, y no está describiendo una emanación o una fuerza impersonal, sino una verdadera persona que vivía con Dios, que moraba con Dios, que estaba con Dios, que era el mismo Dios, el Logos. ¿De acuerdo? Entonces, esta palabra y el verbo, continuamos, era Dios. Está diciendo, y el Logos era Dios. Entonces, la distinción de la segunda persona de la Trinidad, Juan está diciendo, Jesús, el Logos, es igual, es eterno con el Padre. No es un Dios, como dicen las falsas sectas, con D minúscula, sino que nos está enseñando que es Dios Hijo. El Logos es Dios Hijo. Así que esta tremenda declaración habría sido tan asombrosa para judíos como para griegos que argumentaban enérgicamente que un hombre nunca se podría convertir en Dios. Y de alguna manera tenían razón, un hombre no se puede convertir en Dios. Pero tal vez existía la posibilidad de que nunca hayan considerado que Dios se encarnara en el cuerpo de un hombre. ¡Wow! Esto es interesante. ¿Te das cuenta? Como revelaba el testimonio de Juan. En la primera carta de Juan dice, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué. A mí no me andes con cuentos de que es una fuerza impersonal, porque yo lo vi con estos ojos, yo lo vi con estas orejas y con estas manos. Lo toqué. ¿Te das cuenta? Porque la afirmación de Juan de decir, el verbo ya existía, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. 3 veces el verbo en el mismo versículo. ¿Qué estás tratando de decir, Juan? Juan quiere que esto nos quede bien claro. Que no tengamos dudas que Jesús es el Logos, el verbo, la palabra de Dios. Esto es algo muy interesante. Y pasamos al versículo 2 diciendo, Él estaba en el principio con Dios. Dicho de otra manera, el Logos estaba en el principio con Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. Algo que siempre me llama la atención de Juan es que en ocasiones, como acabamos de ver, Juan repite las cosas. Él dice, mira, yo quiero que te quede claro.
No quiero que tengas dudas de lo que te estoy diciendo. Ya te repetí 3 veces que el verbo existía desde el principio, estaba con Dios y era Dios. Y Él vuelve a decirnos, Él estaba en el principio con Dios. Parecía un tanto ocioso, pero no es así. Aquí Juan no simplemente está tratando de repetir lo que dijo en el versículo número 1, sino que nos está diciendo, mira, yo no quiero que te quede duda. En este versículo 2, quiero que te quede bien claro lo que te estoy diciendo. El Logos ya existía. Nos está hablando de la preexistencia de Dios, de Jesús, de Logos, y le está dando más claridad. Por eso es algo característico de Juan. Juan está diciendo, mira, antes que el Logos se encarnara, ya existía. Antes que el Logos se encarnara, Él ya existía. Quiero que esto te quede muy claro. Él ya existía, ya tenía su personalidad, ya tenía su deidad, ya estaba en el principio con Dios en una íntima comunión, porque el Logos estaba en el principio con Dios. No quiere que nos queden dudas. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas deja algo fuera. Es un término absoluto. Todas las cosas, no hay nada fuera. Esta es una palabra primaria, todo, cualquiera, cada uno, el todo. Está diciendo, el Logos eterno creó todas las cosas. Amén. Todo lo que tú conoces, Él lo ha hecho. Amén. El microcosmos que tú ocupas ver con un microscopio, Él lo hizo. El macrocosmos que lo ocupas ver con un satélite, con un telescopio, Él lo hizo. Amén. Ahora, ese bebé que nació en Belén, que estaba en el pesebre, era el Logos. Amén. El creador de todas las cosas. Entonces Juan nos está poniendo pruebas adicionales de la deidad de ese niñito, de ese bebé. El Logos hizo todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por el Logos. Y sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Muy interesante. La palabra por es una palabra muy interesante. Siempre que la veas, pon atención porque denota el canal de un acto, la obtención de las cosas, un medio por el cual algo se obtiene. ¿Y esto qué es? El Logos. Todas las cosas fueron hechas por el Logos, por el canal del Logos, por el medio, por Él que es el Cristo. Y cuando llega dice por medio de Él. Es una palabra que a veces me causó dolor de cabeza. Palabra griega, ginomai. ¿Qué es la palabra griega ginomai? Es el origen de las cosas. Hacer que algo llegue a existir o hacer, dice, es hecha por el Logos. Entonces nos está hablando del poder creativo de hacer cosas de la nada. El Logos dice y se hace. Amén. Wow, estaba ahí. ¿Sabes ese niñito? Sí. Ese es nuestro Dios encarnado. Son pruebas adicionales de su deidad. Entonces, esta es la explicación de que Juan nos está dando acerca de la creación. El Logos hizo todas las cosas. Todas las cosas, como creador, Él supera todo lo creado. Entonces, Juan está diciendo que Jesús fue el agente divino responsable de toda la creación. Permíteme te comento algo. Una vez estaba un hermano dando una clase acerca de Génesis 1. Y el hermano estaba entrado, mira, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin forma, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dice el hermano, mira, aquí está la Trinidad trabajando, operando, creando. Y se levanta una persona y le dice, oiga hermano, ahí no habla de Jesús. Está hablando de Dios y está hablando del Espíritu, pero no está hablando del Hijo. ¿Por qué dice usted que la Trinidad está creando las cosas? El hermano no supo qué decir. Wow, lo agarró un tanto desprevenido. Déjate ayudar un poquito con esto. Si tú vas a Génesis, Génesis es completamente verdadero, pero no contiene toda la verdad. A Génesis le falta Éxodo. Éxodo es completamente verdadero, pero no contiene toda la verdad, porque le falta Levítico. Levítico es completamente verdadero, pero le falta algo. Números. Y sucesivamente hasta llegar a Apocalipsis dices, ya, está todo completo. Bueno, entonces, ¿cómo ayudamos a este hermano a responder? Bueno, hermano, la revelación que Dios nos ha dado ha sido progresiva.
Tal vez en Génesis 1:1 no se menciona a Jesucristo. Pero si tú vas a Juan, Juan te está diciendo, mira, allá en el principio de Génesis, ahí estaba el Logos. Amén. Y llegas con Pablo y dice, por medio de él y para él, ¿qué? Son todas las cosas y todas las cosas han sido hechas. Amén. Entonces, si tú llegas al Salmo 33:6, dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Por el Logos fueron hechas todas las cosas. ¡Wow! Es la segunda persona de la Trinidad, esa que dio la vida por ti. Amén. El Logos, esa persona que se bajó del trono donde estaba lleno de gloria y vino a este mundo caído. Hay un comentarista que cita acerca de este pasaje, dice, las tres personas de la Trinidad estuvieron involucradas en la obra de la creación. Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, y luego cita Colosenses, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí está la respuesta de la Trinidad en la obra creadora del universo. Ahora, viene una palabra interesante sobre. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida. Y la palabra griega para vida es zoe. Muy interesante. Entonces la palabra griega para la vida es zoe. ¿Y qué significa zoe? Significa la vida espiritual. Ahora, esto no está significando que el Padre le dio vida al Hijo, sino que en el Logos estaba la fuente de la vida. Significa que Dios mismo o el Logos tiene vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en Él. Y esto es fundamental para nuestra fe. Porque en la Biblia aparecen dos palabras para vida. Bios, que significa la vida física, y zoe, la vida espiritual detrás de lo físico. Aunque ambas vidas, bios y zoe, las da Dios. Amén. Muy interesante. Eso es una palabra muy interesante. Vida espiritual. Así que estas vidas, bios y zoe, provienen de Dios porque ambas cosas las hizo Él. El Logos es la fuente de la vida. Es la esencia de la vida, como lo es el Padre. En este verso, el pastor, pues ya no está con nosotros, J.I. Packer, dice, en este verso está la respuesta bíblica al problema del origen y la continuidad de la vida en todas las formas. La vida la da y la mantiene el Logos. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas, sino que tienen vida en el Logos, la segunda persona de la Trinidad. Ahora, tan solo en el Evangelio de Juan la palabra zoe, vida, aparece 47 veces. ¡Wow! ¿Cómo usa Juan esta palabra? Leo Morris comenta que solo porque hay vida en el verbo, en el Logos, hay vida en la creación. Es decir, la vida, dice Leo Morris, no existe por derecho propio, sino por el poder del Logos. Él sustenta la vida, Él es el autor de la vida. Ahora, ¿crees que le debemos algo al Logos? Le debemos todo. Somos todo por Él. Decía Pablo, porque en Él nos movemos, en Él somos, en Él vivimos, en Él está nuestro ser. Continuamos con el texto y dice, y la vida era la luz de los hombres. Existir es una cosa, pero otra cosa muy distinta es la función reveladora del Logos. El Logos pudiera existir, como lo estamos viendo, pero el Logos, al dar vida, también da luz. Bueno, ¿y qué significa luz? La luz se puede entender como una metáfora cuyo propósito es clarificar, esclarecer la guía y la dirección necesaria para el hombre. A ver, hermano, no te entiendo. Bueno, mira, el Logos da la vida y el Logos mismo provee la luz, el discernimiento para que tú lo sigas. Estoy entendiendo, ok. Entonces cuando aparece la vida y la luz son palabras inseparables porque hacen un contraste entre la muerte y la oscuridad. Vida y luz, muerte y oscuridad. Un tema común en las escrituras es esto, oscuridad, tinieblas.
pero la luz se refiere a la verdad. La oscuridad es la falsedad. El reino de Satanás es la potestad ¿de qué? De las tinieblas, pero Jesús es el que disipa las tinieblas y la oscuridad entre los hombres. ¡Wow! Ese es el niñito de Belén. Ese es el niñito de Belén. Ese es el Logos. Así que Logos, la palabra, el verbo, con su luz cambia a las personas. Disipa la oscuridad, ilumina con su verdad. ¿Te ha pasado que estás leyendo un texto y no lo entiendes y de repente, wow, ya entiendo lo que quiere decir? Ese Logos por medio de su espíritu derramando luz a nuestra vida. Wow, es el acto de iluminación. ¿Te das cuenta? Ahora, te hago la pregunta. ¿Qué efectos entonces causa la palabra en la vida del creyente, en la vida de la persona? Muchas, pero la podemos resumir en dos partes: santificación, salvación. El Logos nos alumbra. Hasta este punto vemos que Juan tiene un concepto muy alto del Logos, del Cristo. Y esto lleva a una persona a un compromiso con la vida eterna. ¿Por qué? Mira, una visión así como la que tiene Juan nos ayuda a crecer en la gracia y en la fe. Y una fe madura nos ayuda a no quitar nuestros ojos de Cristo. Hermanos, tú debes de tener tus dos ojos en Cristo y el otro en la vista del Padre. Ya sé que tenemos dos ojos, pero así tiene que ser. Nuestros ojos deben estar centrados siempre en Cristo. ¿Por qué? Porque no hay eventos al azar, no hay una fe ciega. El Logos lo controla todo. Amén. Por ello, el Logos siempre debe ser exaltado por su pureza sin pecado, porque no tiene falla alguna, porque ni aun en su boca se encontró engaño. Ese es el Logos que yace en el pesebre de Belén. ¿Te das cuenta? Yo temblaba cuando veía esto. Hasta así se me erizaba la piel, porque es perfecto. Ahora, esto es de consuelo para nosotros. Y debe de ser de consuelo para tu ministerio, sea lo que te haya dado el Señor en lo que trabajes, porque el Señor conoce tu fidelidad a su palabra. Él sabe lo que realmente estás pasando. Él conoce nuestras obras. Así que recuerda, por tanto, todo lo que has recibido por parte del Logos y que le has dado tú a Él. ¿Qué has recibido del Logos? ¿Qué le has dado tú a Él? Él es merecedor, no de un poco de tu vida, no de todo el tiempo de tu vida. Él debe ser el dueño de todo lo tuyo, de todo lo de ti. ¿Te das cuenta? Ese es el Logos. Aquel que ya sabía que ibas a pecar y aún así te perdona y da la vida por ti. Ese niñito de Belén no solamente viene a nacer, viene a morir por ti, viene a cumplir la vida que tú no pudiste, a hacer las cosas que tú y yo no pudimos. ¿Te das cuenta? La obediencia que yo y tú no pudimos tener, Él la cumple a la perfección. Así que esa vida que tú querías vivir y yo queremos vivir, Él la vivió como nosotros, pero sin pecado. Ese es el Logos. Ahora, debemos entender algo, hermanos. Cristo, el Logos, habla a través de sus líderes espirituales. A través de los líderes espirituales, el Logos da luz a los creyentes, a las ovejas, a aquellos líderes que hablan su palabra verdadera. Así que cada vez que necesitamos o que escuchamos su palabra, debemos estar asombrados y sorprendidos por la autoridad y el poder del Logos. Ese es el Logos. Y este alumbramiento, esta luz, este discernimiento nos debe ayudar a que nosotros mismos ayudemos a otros en sus ministerios. Hermano, quita esto y aplica lo otro. Deja de hacer esto y haz lo otro. Te ayuda a hacer esto. ¿Te das cuenta? Debemos tener siempre expectativas bíblicas
¿Por qué? Porque todavía en nosotros hay deseos carnales. Debemos enfrentar la tentación con la palabra, con la ayuda de la Trinidad, con el poder del Logos. Es un deber nuestro sostenernos en el Logos. Así que este Logos debe controlar nuestra vida. Dice la Escritura, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres ver si alguien está lleno del Espíritu Santo? Es aquel que siempre da gracias. Es aquel que siempre está alegre, aunque hay situaciones difíciles. Es aquel que ama a sus hijos, que ama a su esposa, y su esposa se sujeta a él con amor. Esa es una persona que está llena del Espíritu, una persona que medita la palabra, que tiene una vida robusta en oración y que tiene una vida cristocéntrica, centrada en el Logos. Ahora, tenemos que entender que estando fuera del cielo, vamos a estar luchando contra el pecado. Tenemos que entender eso. Así que hay que sujetarse a Logos en todo momento. No debes caer en la falsedad de que porque ahorita eres un hijo de Dios maduro, no vas a caer en tentación. Tienes que tomar medidas drásticas contra el pecado porque continuamente vas a ser tentado. Continuamente. El hecho de ser fuerte hoy espiritualmente no significa que no pecarás mañana o estarás en tentación. Así que debemos tener y tomar medidas drásticas contra el pecado. Así que esa luz es la que nos ayuda a entender esto. ¡Wow! Así es. Es la luz del Logos. Así que el Señor, si el Señor te da la oportunidad, hermano, hermana, te da oportunidad de trabajar con algo, una, dos personas, con eso trabaja. Si una sola persona viene por ti al Señor en toda tu vida, una sola, valió la pena. Valió la pena con que una sola persona. No debes esperar multitudes. ¿Las deseamos? Sí, pero no las esperes. Trabaja con lo que el Señor te da. Trabaja con lo que Él te da. Esparce la palabra, esparce la luz en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, donde quiera que estés. Sé esa luz. Pero sobre todo, descansa en su soberanía. Tú sigues siendo fiel. Dios está en control. Tú sigue siendo fiel. Ahora llegamos al último verso. Me voy a brincar hasta el verso 14. Y el verbo se hizo carne. Aquí es donde está lo complicado, hermanos. Yo le hago, ya llega el 14, barrido. Este es uno de los versículos de la Biblia más importantes, si es que no es el más importante. ¿Por qué? Porque Dios asume la humanidad en la carne. Dios, ¿sí? Dios. Cuando Jesús nace en Belén como un bebé, ya dijimos, Él ya había existido como Dios Hijo. Pero ahora viene al mundo que Él mismo ha creado, con un cuerpo humano. De manera que el niño que yace en el pesebre, lo vuelvo a repetir, es el Logos eterno de Dios. Así que, como Juan ya nos ha estado repitiendo y recalcando, como lo dijo en el primer verso, el Logos es una palabra tan rica en significado que lo que Juan declara en el principio lo está afirmando en esta parte. Todo lo que te dije en el principio, aquí el Logos, te digo, se hizo carne. Se hizo carne. Ahora, hay algo muy interesante. Debemos aprender, hermanos, a despertar una pasión cuando hablamos de Cristo. Debemos aprender a despertar una pasión cuando predicamos, cuando evangelizamos, cuando enseñamos a otros y también cuando escuchamos. ¿Por qué? Porque así lo hicieron los hombres de Dios, como en este caso es Juan. Él dice, mira, todo lo que te he dicho, el verbo se hizo carne. El Logos se hizo carne. Juan no tiene miedo de demostrar la pasión de lo que le está diciendo para transmitir la idea de que está mostrando. Y esto me llevó a pensar y me hace pensar en algunas ocasiones que estoy sentado hoy con ustedes y decir, bueno, ¿qué aprendí hoy en el sermón? ¿Qué aprendí hoy en la predicación? Y me quedo pensando. Y luego digo, no sé cómo salir caminando. No sé cómo salir caminando, porque como dice Juan, Él crece, yo menguo. Y su palabra me hace entender que soy un pecador. Entonces, al ser expuesto ante la palabra de Dios,
Me consuela saber que no sé cómo salir caminando porque soy un pecador, pero luego digo, Cristo es mi Salvador. Amén. Si no, quién sabe dónde estuviera yo. Ya hubieran llovido rayos y centellas hace mucho. Gracias a Dios porque Él es inmutable y porque a pesar de que Él es nuestro Señor, por eso nos salva. Porque es nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, hermanos, no debemos vivir cargados con las culpas del pasado. Sí, habemos cometido cosas que no debimos haber hecho, pero debemos vivir en el presente pensando en que hay una redención futura. Amén. Eso es algo único, porque no se nos limita a vivir en el pasado, sino se nos exhorta a vivir en el presente con la espera de un futuro. Decía el peregrino, la ciudad celestial. Porque creemos lo que nuestro Dios hizo en el pasado, Él ha cambiado nuestro futuro. Por ese acto hace 2000 años, nuestro presente tiene un nuevo futuro. Wow. Y decía el peregrino, la ciudad celestial, allá donde se encontró con fiel, algo bellísimo. Entonces, hay cristianos que tienen las rodillas caídas, dobladas, porque no conocen los verbos que están escritos en presente con promesas en el futuro. Hermano, es que fíjate, me pasa esto, el otro. Sí, hermano, te ha pasado y tal vez te pase, pero eso, hay verbos en la escritura que apuntan al futuro. Lo viejo dejará de ser. Cielos nuevos, tierra nueva, no habrá llanto, no habrá dolor. Entonces lo vale. Y esto es por el Logos. ¿Te das cuenta? Por el Logos. Así que la encarnación del Logos no fue algo transitorio o no fue una breve aparición. Dios verdaderamente vino a la tierra, nació como un niño, creció y vivió 33 años entre los hombres. 33 años. Nuestro Dios no es como el Dios de la mitología griega, que de repente aparece por ahí en ciertos lugares, ¿no? Este Dios vino a vivir 33 años para morir por nosotros, para limpiarnos del pecado, para quitarnos la ira del Padre que debía ser derramada sobre nosotros. Y el texto continúa diciendo, y habitó entre nosotros, es decir, puso su tabernáculo, su tienda entre los hombres, acampó básicamente como lo hizo en el pasado en el Éxodo, allá en la ley de Moisés. Solo aquí en Apocalipsis se emplea a Dios plantando su tienda entre los hombres. Y es algo muy interesante, como cita el autor de los Hebreos, acompaña rápidamente. Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 18. El autor de los Hebreos nos habla acerca de la humanidad de Jesús y nos dice que no solamente fue una fachada. Hebreos 2:14 al 18 dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participan en carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, teniendo que ser hechos semejantes a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué nos está diciendo el autor de los Hebreos? Nos está diciendo que Jesús es diferente a todas las demás religiones creadas por el hombre, porque esos falsos dioses son un retrato falso de lo que es Dios. Prácticamente todas las religiones ven a Dios de una manera dura, pero nuestro Dios, nuestro Logos, es el único que se ha bajado de su trono para servirnos humildemente y darnos gracia y misericordia. Que otro Dios se ha bajado de su trono para venir y poner su tienda y habitar con los hombres pecadores. No existe otro Dios.
Solamente el Logos fue capaz de hacer esto. Entonces, por tanto, Jesús simpatiza contigo y conmigo en nuestras tentaciones, en tus debilidades, sufrimiento, enfermedad, desilusión, dolor, confusión, soledad, tristeza, quebrantamiento, duelo y tristeza. ¿Por qué simpatiza con nosotros? Porque Él nos conoce. Él vivió eso mismo, pero sin pecado. Entonces, Jesús no se abstiene de entrar a un mundo enfermo y caído, torcido. En cambio, viene humildemente a este mundo como un bebé pequeñito para librarnos de la condenación. En la práctica, esto significa que en nuestros momentos de necesidad podemos acudir a Jesús. Como dice Hebreos, acercaos confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Exacto, ayuda oportuna, también dice, ¿verdad? Así que este Dios, que fue también nuestro sacerdote, es compasivo y vive para ayudarnos y darnos gracia y misericordia para que todo lo que enfrentemos en la vida. Ese es nuestro Dios. Así que debido a que Logos fue con nosotros, como nosotros, y tentado en todo, pero a diferencia de nosotros sin pecado, Él puede ayudarte en tus tentaciones, en tus luchas, en tus batallas y mostrarte cómo salir de esas situaciones. Así que conforme los días se vuelven más oscuros, brilla más la luz de Logos. Debemos pensar en Él. Él nunca nos dejará. Es una verdad absoluta. Y es un privilegio ser sostenidos por aquel que creó el universo. Amén. Es un privilegio. Porque en nuestro caso hay una tendencia a no ser compasivos, a no mostrar misericordia. Hablamos de la misericordia de Dios, pero no la queremos dar. Hablamos de su compasión y somos duros. Así que debemos resistir la tentación de ser ásperos, porque debemos ser como Él fue. El Padre dijo, en Él me deleito, a Él escucha, sé como Él. Así que aún no estamos en el cielo, pero debemos llegar al cielo. Y para llegar al cielo debemos tener paciencia, pasión y esfuerzo. En este momento somos ciudadanos celestiales, pero aún no hemos llegado. Así que debemos ser como Él fue. Así que el niñito que nace en Belén hizo por nosotros lo que jamás hubiéramos hecho nosotros por nosotros mismos. Él pagó por nuestros pecados. Él dio su vida por tu salvación. Y ya para ir cerrando, y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La vida de Jesús, hermano, fue una manifestación de la gloria de Dios. Cuando Dios hacía milagros, manifestaba su gloria. Cuando Dios hablaba, manifestaba su gloria. En la Biblia, la gloria se refiere a una luz resplandeciente que se veía cuando Dios aparecía o se presentaba. Pero también hacía referencia a las excelencias de Dios. Entonces, sin embargo, cuando Jesús estaba en la tierra, su cuerpo humano de alguna manera veló esa gloria. De alguna manera. Pero esto no quiere decir que Jesús no compartía los mismos atributos con el Padre. El Señor Jesús revela la misma gloria en los atributos como la verdad, como el amor, la sabiduría, gracia, conocimiento y con el poder. Que hasta los mismos vientos, decía, y los mares le obedecían. ¿Se dan cuenta? Y esta gloria, dice Juan, como la del unigénito del Padre. En los primeros 3 capítulos, Juan hace referencia al unigénito. Esta palabra es muy interesante, el unigénito, porque no se refiere, como decíamos al principio, al primer ser criado. Esta palabra en griego es monógenes y se traduce al unigénito y se emplea en 5 ocasiones y todas ellas en el Evangelio de Juan. Y se refiere a Jesús no como el primero ser criado, sino como el primero en jerarquía, el primero en poder, el primero en autoridad. A eso se refiere, y esto nos indica que Jesús
era el Dios Hijo. Jesús era el único representante del ser y del carácter de Dios. Ese era el Logos. Así que el objeto del apóstol es demostrar qué clase de gloria era la del Logos. Y él dice, mira, nosotros lo vimos. Allá en el monte de la transfiguración, el Logos nos dio una probadita de la gloria que él compartía con el Padre. ¿Por qué? Porque ahí se transfigura en un cuerpo divino, glorioso. Por eso bajan y se están peleando. Señor, ¿quién va a ser el primero cuando estemos en el reino de los cielos? Porque vieron la majestad y la gloria del Logos. Quedaron impactados. ¡Wow! Y tienen conflicto con los 12. ¿Se dan cuenta? Es algo muy interesante. Entonces, Juan está diciendo, el Cristo no vino a ser, sino que necesaria y eternamente es el Dios Hijo. Es la segunda persona de la Trinidad. Y termina diciendo el texto, lleno de gracia y de verdad. Permíteme citar a John Wesley acerca de este pasaje. Él dice y da una explicación de este verso de una manera muy interesante. Y no nos hizo una visita transitoria, sino que habitó entre nosotros en la tierra, mostrando su gloria de una manera más eminente que incluso en la antigüedad en el tabernáculo de Moisés. Y nosotros, que ahora estamos registrando estas cosas, contemplamos su gloria con una atención tan estricta que podemos testificar, fue en todos los aspectos una gloria tal que llegó a ser el unigénito del Padre. Porque brilló no solo en su transfiguración y en sus continuos milagros, sino en su temperamento, ministraciones, conducta a lo largo de toda su vida. En todo parecía lleno de gracia y verdad. Él mismo era sumamente benévolo y recto. Hizo esos amplios descubrimientos de perdón a los pecadores que la dispensación mosaica no pudo hacer, y realmente exhibió las bendiciones más sustanciales, mientras que eso fue solo una sombra de las cosas buenas por venir. Así que este Salvador, este Logos, se manifestó lleno de gracia. Por una parte su misericordia, su bondad, y por otra parte su rectitud y su justicia, no excusando jamás el pecado ni la maldad. Por eso él era lleno de gracia y lleno de verdad. Algo que solamente la divinidad tiene. ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, con esto concluyo. Esta es la persona que celebramos en la Navidad. Este es el Logos, aquel niñito hecho carne que vendría a dar su vida por sus ovejas. Por eso Juan en el capítulo 20:31 dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Y decimos, amén. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos gracias una vez más por esta explicación tan preciosa que nos muestra Juan a través de su evangelio. Qué importante es cómo Juan contempla, Señor, tu divinidad. El Logos, la palabra hecho carne. Ayúdanos, Señor, a que cada vez que pensemos en ti, temblemos, nos emocionemos, nos estremezcamos acerca de lo fabuloso y grandioso que tú eres. El único Dios que ha dejado su trono para venir y morar con los hombres. Gracias, Señor. Gracias porque sin duda lo necesitábamos. Gracias por esa salvación tan grande que nos diste al momento de convertirte en un niño, encarnarte en el cuerpo de un hombre. Gracias, Señor, porque sin ese acto tan benévolo no tendríamos esperanza. No tendríamos la certeza de un futuro, Señor, cerca de ti. Pero bendito seas porque te encarnaste en un cuerpo humano y viniste a dar la vida por nosotros. Enséñanos día a día, Señor, a no olvidar estas verdades tan preciosas y llevarlas en nuestra mente y nuestro corazón para compartirla con otros. En el nombre de Jesús damos gracias por todo esto. Amén.